Muy bien, para lo que es este ejemplo, vamos a tener nosotros lo que es un circuito en paralelo. El circuito en paralelo va a estar conformado de 4 resistencias, una de 1000, bueno, dos de 1000, una de 500 y la otra de 250. Entonces, si nosotros queremos llegar a determinar cuánto va a ser la resistencia total, entonces tenemos que venir a operarlas, pero recordemos que como esta está en paralelo, entonces tenemos que hacer nosotros ya sea la suma de fracciones, en el que era 1 dividido resistencia 1, más 1 dividido resistencia 2, más 1 dividido resistencia 3, más 1 dividido resistencia 4. Pero por cuestión de análisis, pues aquí yo ya realicé lo que es la resistencia total, y pues también se puede trabajar por medio de la calculadora para poder determinar lo que es este valor, o ya sea también de forma analítica, o viendo más que todo que estas dos resistencias son de 1000, entonces su respuesta es una de 500, habrían dos de 500, entonces su respuesta sería 250, y en final habrían dos de 250, y pues el resultado final sería 125. Cualquiera de las dos formas se pueden hacer, están bien. Muy bien, entonces acá si nos damos cuenta, pues vamos a tener ya los siguientes valores. Vamos a tener nosotros lo que es el voltaje total, vamos a tener también lo que es la resistencia total, y según lo que es la ley de Ohm, nosotros debemos de determinar nosotros el valor que nos hace falta. Para recordar qué era la ley de Ohm, voy a dibujar aquí más o menos el triángulo que habíamos investigado nosotros anteriormente, en el cual el voltaje se encuentra en la parte de arriba, la resistencia y la intensidad se encuentran en la parte de abajo. Al menos una de las cosas de las formas en cómo se puede ir aprendiendo lo que es esta fórmula, se los comento porque he escuchado en grados anteriores que lo hacen mención. Entonces, para que ustedes aprendan esta fórmula, pues basta con decir viva, o que se recuerdan ustedes esta frase: viva la reina Isabel. Entonces, viva la reina Isabel hace referencia a que ustedes se pueden recordar viva para la V, reina la R, Isabel. Entonces ahí ustedes pueden más o menos como que tratar de relacionar una con la otra para poder encontrarlo. Muy bien, entonces ahora lo que nos hace falta es encontrar la intensidad total, y en la intensidad total venimos y nos damos cuenta, aquí está la intensidad total y va a ser voltaje partido resistencia. Entonces la intensidad total es igual a voltaje partido la resistencia total, y esto va a ser igual a ¿qué? Voltaje total son 12 voltios dividido la resistencia total, que son 125. Muy bien, recuerden que este es un ejercicio que más que todo yo me estoy inventando ahorita, así que los resultados pues realmente van a ser algo extraños. Entonces vamos a hacerlo con la calculadora ahorita para tenernos a la mano los resultados. 12 dividido 125 y me sale 0.096. Entonces, pues por cuestión de práctica, chicos, les recomiendo que lo dejemos trabajado así, 0.096 amperios, ¿sí? ¿Se recuerdan que anteriormente en el video les había dicho yo a ustedes, en el de serie, les había dicho a ustedes que lo pasáramos a miliamperios? Sí está bien, pero tal vez solo dejémoslo como una respuesta momentánea, porque por ejemplo acá la respuesta debería de ser 96 miliamperios, porque yo lo paso a esa magnitud, pero les aconsejo que mejor lo sigamos trabajando como 0.096, así como lo tenemos. Muy bien, y según lo que les había yo explicado en lo que es la presentación, cuando tenemos nosotros lo que es un circuito en paralelo, el voltaje va a ser el mismo y la intensidad va a ser la que va a ser diferente. Entonces, si nosotros sabemos eso, tenemos que asimilar rápido esto, chicos, que esta resistencia 1 va a tener un voltaje, voy a poner acá, voltaje de la resistencia 1 va a ser de 12 voltios, ¿sí? El voltaje de la resistencia 1 va a ser de 12 voltios, el voltaje de la resistencia 2 va a ser de 12 voltios, el voltaje de la resistencia 3 va a ser 12 voltios y el voltaje de la resistencia 4 también va a ser 12 voltios. Es algo que nosotros tenemos que determinar por el simple hecho de que es un circuito en paralelo, ¿sí? Porque es por eso que esta es una de las características principales, que el voltaje va a ser el mismo en cada una de ellas, pero cuando es en paralelo, recuerden eso. Y luego de eso, pues ¿qué nos hace falta encontrar? Pues la intensidad, porque la intensidad está pasando por este circuito
Pero cuando va a pasar acá, va a pasar el detalle, que aquí viene la intensidad a este punto, y lo que va a pasar es de que esa intensidad se va a dividir en dos. Aquí va a pasar una intensidad, acá va a pasar otra intensidad, acá va a pasar otra intensidad, acá va a volver a pasar otra intensidad, así que se van a dividir todas, y cuando vienen acá las dos intensidades se vuelven a unir, vienen acá la otra intensidad, se vuelve a unir, y cuando llegue hasta este punto la intensidad se vuelven a sumar todas y viene a resultar la intensidad total, ¿sí? Eso es lo que suele pasar en lo que es un circuito en paralelo, que las intensidades en cada una de estas resistencias son distintas y al finalizar viene a completarse toda la intensidad. Y para encontrar cada una de estas intensidades lo tenemos que hacer de la siguiente forma: intensidad R1, haciendo referencia a la resistencia 1, va a ser igual a ¿qué? Voltaje dividido resistencia según la ley de Ohm. Entonces, voltaje de la resistencia 1 dividido R1. ¿Cuánto es el voltaje de la resistencia 1? Pues va a ser 12 voltios. ¿Y cuánto es la resistencia 1? La resistencia 1 pues va a ser 1000. Aquí hacemos lo que es la división. Y la división aquí me quedaría a mí 0.0012. Vamos a ver si estoy en lo correcto. 1, 2, 3. No, creo que ahí me pasé por un 0. Sería 0.012. Si quieren, solo lo podemos comprobar en la calculadora para tenerlo de referencia. Así que vamos a poner 12 dividido 1000 y ahí nos sale 0.012. ¿Por qué? Porque aquí abajo son 3 ceros. Entonces donde estaba el punto decimal, que era acá, lo corrí 3 ceros a la izquierda: 1, 2 y 3, y así de esa forma me quedó 0.012. Al menos esa es una de las formas en cómo se pueden llegar a calcular lo que es lo que son las operaciones cuando se dividen o se multiplican por 1000. Y luego tenemos lo que es la intensidad de la resistencia 2, que va a ser igual a decir al voltaje de la resistencia 2. El voltaje de la resistencia 2 son 12 voltios, porque recuerden que comparten el mismo voltaje, dividido ¿cuánto? Pues dividido 1000, porque es lo que teníamos, dividido 1000, y esto nos va a dar igual a 0.012, porque el resultado ya lo teníamos arriba de esa forma. Y luego de eso vamos a tener que encontrar la intensidad de la resistencia 3. Para la intensidad de la resistencia 3 va a ser voltaje, 12 voltios, dividido, ¿cuánta resistencia tiene? Pues son 500, entonces aquí va a ser 500. ¿Y cuánto es 12 voltios dividido 500? Pues me tendría que salir a mí 0. Vamos a ver, tal vez sí lo vamos a hacer porque tenía idea, pero no es mitad aquí. Entonces es 12 dividido 500 y es 0.024. Entonces aquí sería 0.024. Perdón, ahí puse doble cero. 0.024. Y pues, ¿qué nos faltaría? Pues la intensidad de la resistencia 4. Entonces vamos a encontrar la intensidad de la resistencia 4. Y la intensidad de la resistencia 4 va a ser igual a 12 voltios, que es el voltaje que ya tiene de por sí, dividido 250. 250 ohmios, recuerden. Aquí tal vez solo eso fue algo que me faltó agregar. Ohmios, ohmios, ohmios y ohmios. Entonces 12 voltios dividido 250 creo que sería 0.048 amperios. Recuerden que todas estas respuestas tienen que ser en amperios. Amperios, amperios, y aquí me quedaría amperios. Muy bien, entonces si quieren lo vamos a trabajar con la calculadora solo para verificar los valores. 12 dividido 250 y me sale 0.048. Muy bien, entonces ya tenemos los resultados. Quiere decir que esta sería mi primera respuesta para lo que es el voltaje en la intensidad en la resistencia 1, sería esta mi respuesta.
la intensidad en la resistencia 2, mi segunda respuesta, la intensidad en la resistencia 3 y intensidad en la resistencia 4. Ahora, ¿cómo podemos comprobar nosotros de que sí nos haya salido la respuesta correcta? De que todas nuestras respuestas que están acá están correctas. Lo podemos determinar gracias a lo que es la suma de cada uno de estos valores. Porque recuerden, la intensidad total es la máxima que podemos llegar a tener. Y la intensidad máxima va a ser de 0.096. Entonces esto es lo máximo que podemos llegar a tener. Y si nosotros sumamos 0.012 más 0.012 más 0.024 más 0.048, nos tiene que dar ese 0.096. Así que lo vamos a hacer: 0.012 más 0.012 más 0.024 más 0.048. Y si nos damos cuenta, nos aparece como resultado 0.096. Quiere decir que sí está correcto lo que es el análisis. El análisis de esto está correcto y eso nos permite saber de que las intensidades están correctas en todo lo que es la parte del circuito, para que ese análisis esté completado.